Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Kerry Steiner, el apuesto manitas que violó y mató a 4 mujeres en Yosemite. Bajo una apariencia atractiva y afable, el asesino escondía un temido serial killer. Tras un día agotador en el Parque Nacional de Yosemite, Carol, su hija Julie y una amiga, Silvina, se disponían a irse a la cama cuando alguien llamó a la puerta de su habitación. Era el operario de mantenimiento del hotel que necesitaba arreglar urgentemente una gotera del baño. Al ver al apuesto joven, Carol no dudó en dejarle pasar sin saber que, minutos después, el desconocido las amenazaría con una pistola e iniciaría su particular carnicería. Kerry Steiner golpeó, violó, estranguló y mató a las 3 mujeres y, posteriormente, quemó sus cadáveres dentro del coche que las víctimas habían alquilado para llegar hasta el alojamiento. Aunque Steiner fue interrogado en 2 ocasiones, la policía nunca cuestionó su coartada. Se fiaron de su aspecto jovial, atlético y afable. Un engaño que propició que el asesino de Yosemite volviese a matar unos meses más tarde. Herencia envenenada. Kerry Anthony Steiner nació el 13 de agosto de 1961 en Merced, una comunidad agrícola ubicada en el californiano Valle de San Joaquín, Estados Unidos, donde su padre, un trabajador de mantenimiento en una fábrica de conservas, y su madre, una empleada de guardería, criaron a sus 5 hijos bajo las creencias mormonas. Sus valores fundamentales eran el respeto por la autoridad, las buenas obras, el trabajo misionero y debían desechar cualquier tipo de vida más permisiva. Incluso tenían prohibido consumir alcohol. Pero la realidad era bien distinta. Los Steiner eran una familia disfuncional. Su árbol genealógico estaba plagado de enfermedades mentales y abusos sexuales desde hacía 5 generaciones. El padre de Kerry encabezaba esta lista al abusar de sus propias hijas, algo que nuestro protagonista heredaría desde una edad muy temprana. A los 7 años, tuvo su primera fantasía sexual violenta, secuestrar y matar a las dependientas de un supermercado. A los 10, trató de propasarse sexualmente con una de sus hermanas y empezó a acechar a las mujeres que lo rodeaban, primas, hermanas y vecinas, a las que grababa mientras se desnudaban en el baño o el dormitorio. A los 12 también fantaseaba con violaciones de mujeres en manada. A esta enfermedad familiar, como la calificó uno de los familiares de Kerry Steiner, se sumó el secuestro de su hermano Steven, de 7 años, a manos del pedófilo Kenneth Purnell. Un drama que duró casi 8 años y que terminó cuando el pequeño logró escapar de su abusador y pedir ayuda. Durante el tiempo que Steven estuvo desaparecido, Kerry se centró en los estudios, acudió a clases para alumnos superdotados y, aunque solía estar casi siempre solo, se las arreglaba para conseguir el cariño de todos sus compañeros. Le bautizaron como el más creativo del instituto. Aquí fueron de gran ayuda sus dotes artísticas, especialmente con el dibujo y las caricaturas, lo que le valió su propia tira cómica en el periódico del colegio. Además, su buen físico, 1,80 m, rubio, ojos color avellana y de lo más atractivo, acaparaba las miradas del género femenino. Por tanto, el éxito estaba casi asegurado. Sin embargo, este solitario adolescente ocultaba una importante tragedia interna, la desaparición de su hermano. Kerry se sentía responsable de lo ocurrido por no haber podido proteger a Steven. Un sentimiento que cambió el 2 de marzo de 1980, el día que el niño huyó de su secuestrador. Mientras que Steven acaparó la atención de familia, amigos y, principalmente, de los medios de comunicación y de la opinión pública, Kerry empezó a desarrollar unos celos enfermizos, que aumentaron cuando se publicó un libro y una película sobre el caso. Nunca nos llevamos tan bien tras su regreso. De repente, Steven estaba recibiendo todos estos regalos, toda esta ropa, toda esta atención. Supongo que estaba celoso. Estoy seguro de que lo estaba. Se podría decir que me pusieron en un segundo plano, afirmó Kerry tiempo después.
A sus 18 años, el joven se había convertido en la sombra de su hermano, pasó de ser un colegial brillante a abandonar los estudios y a saltar de un trabajo a otro. Estuvo en una empresa de transportes cargando muebles, y, en otra, instalando ventanas y duchas. Era un auténtico manitas. Pero en 1989 una triste noticia trastocó su vida, la muerte de su hermano Steven en un accidente de tráfico. Un año después, su tío Jesse apareció asesinado de un disparo de escopeta en el pecho. Kerry, que vivía con él, fue descartado como sospechoso gracias a la coartada del trabajo. Y, aunque actualmente el crimen sigue sin resolver, algunos expertos siguen señalando al hombre como el autor de los hechos. Las señales de que algo extraño sucedía con Kerry estaban a la vista de todos, pero nadie se daba cuenta. En 1991, el muchacho intentó suicidarse con monóxido de carbono. En 1995, ingresó en un psiquiátrico por una crisis nerviosa durante su jornada laboral. Y en 1997, fue detenido por posesión de marihuana y metanfetaminas. Finalmente, la policía no presentó cargos y fue liberado. Kerry estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, argumentaron las autoridades. En aquel tiempo, algunos compañeros y amigos de Steiner ya hablaban de los episodios de rabia y agresividad que tenía, deseaba asesinar a su jefe e incendiar su lugar de trabajo. Pero aquello lo achacaron al posible desequilibrio mental que debía tratarse y que, según Kerry, lo hacía fumando porros. Al acecho. El verano de 1997, Kerry se mudó a la localidad de El Portal, a 5 minutos del Parque Nacional de Yosemite, para trabajar como encargado de mantenimiento del Hotel Cedar Lodge. Su director, Gerald Fisher, vio en el joven a alguien de confianza, siempre dispuesto a echar una mano ante cualquier problema. Y lo parecía, un hombre, totalmente inofensivo, hasta para su propia novia. La mujer, también empleada del establecimiento y con 2 niñas de 8 y 11 años, creía que Kerry la amaba. Pero, en realidad, él solo planeaba el mejor modo de violarlas y asesinarlas. Durante un año, ideó cómo llevar a cabo los crímenes y, al no lograrlo, decidió centrar su atención en las huéspedes del Cedar Lodge. Uno de sus primeros intentos se dio el 14 de febrero de 1999. Aquel día de San Valentín, Kerry observó a 3 menores en el jacuzzi del hotel y, cuando se disponía a asaltarlas, apareció el padre de una de ellas. Tuvo que abortar el plan. Al día siguiente, cambió de estrategia y mató a sus primeras víctimas. Tras un día agotador en Yosemite, Carol Sund, de 42 años, su hija Julie, de 15 años, y su amiga, la argentina Silvina Peloso, de 16 años, llegaron al hotel con ganas de descansar. Aparcaron el coche que habían alquilado, un Pontiac Grand Prix rojo, comieron unas hamburguesas en el restaurante, se quedaron en la habitación viendo un par de películas, y Carol aprovechó para llamar a su marido Jens y contarle que el viaje iba viento en popa. Entretanto, las mujeres no sabían que un desconocido las estaba observando desde el exterior. Caminaba por allí y vi un auto rojo solo, estacionado frente al cuarto. La cortina del dormitorio estaba abierta y observé a 2 mujeres jóvenes y a la madre. No había un hombre allí, confesó el asesino. Poco después, Kerry llamó a la puerta de la habitación 509. Al abrir, Carol se encontró con un hombre muy apuesto, ataviado con un mono de trabajo, que decía ser personal de mantenimiento del hotel y que necesitaba entrar al baño para solucionar una gotera del techo. Pese a lo tarde que era, la mujer no opuso problema alguno ante la amabilidad del trabajador. Minutos después, Kerry salió del lavabo y las amenazó con una pistola, solo quería robarlas. Pero se trataba de una maniobra de despiste para que no se resistieran ante lo que tenía pensado hacerles. Primero, encerró a las adolescentes en el baño, donde las amordazó y ató de pies y manos, y después, estranguló a Carol con una cuerda durante 5 minutos. Al terminar, dijo, no sentí nada. Con el cuerpo de la mujer ya inerte, Kerry lo arrastró hasta el maletero del Pontiac rojo y regresó para seguir con la matanza. Inicialmente,
El homicida ató a Julie a la cama de la habitación, quería reservarla para su tétrico número final, y Silvina fue la segunda víctima en sufrir sus vejaciones. Tras golpearla y violar a la argentina en repetidas ocasiones, cogió otra soga y la ahorcó. Luego, salió al dormitorio, violó a Julie salvajemente y la llevó a una habitación contigua. Necesitaba espacio para limpiar la escena del crimen y trasladar el cadáver de Silvina al maletero. En ese momento, sentí que, por primera vez en mi vida, yo tenía el control, indicó Steiner en una de sus confesiones. Para despistar a la policía sobre el paradero de las víctimas, Kerry empapó con agua algunas toallas, quería dar a entender que se habían duchado, guardó las maletas en el coche alquilado con todas sus pertenencias, sacó a Julie envuelta en una manta y la colocó en la parte de atrás. Acto seguido, condujo el Pontiac hasta llegar a un lugar apartado. No sabía a dónde iba o qué estaba haciendo. Simplemente conducía y conducía. Empecé a tener simpatía por la chica, Julie. Era una chica muy agradable y estaba muy calmada. No quería que sufriese como las otras, pero sé que sufrió, confirmó. Una vez en el lago Don Pedro, Kerry sacó a la fuerza a la chica y la violó nuevamente. A continuación, comenzó a peinarla y a agasajarla con piropos, a decirle que la amaba, para segundos después degollarla por la espalda. Tapó su cuerpo entre unos arbustos. Para eliminar el resto de pruebas, es decir, el coche con las otras dos víctimas asesinadas, el depredador decidió lanzarlo por un barranco. Pero un pino detuvo el descenso y quedó a la vista sin que él se percatara de ello. Las pistas falsas. Hacia las 10 de la mañana, Kerry llegó caminando hasta Sonora y llamó a un taxi para que lo llevase de vuelta al hotel. La taxista, Jenny Orbat, recogió al asesino, que justificó su aspecto fatigado por pelearse con unos amigos. Hora y media después, el manitas pagó los $125 de la carrera y se metió en su habitación. A medida que transcurrían las horas, el marido de Carol empezó a preocuparse por la falta de noticias y, al final del día, lo puso en conocimiento de las autoridades. Se inició el operativo de búsqueda y la primera hipótesis que se barajó fue la del accidente de coche. Simultáneamente, Kerry regresó al lugar del crimen, se llevó la cartera de Carol, que dejó a propósito en Modesto para despistar a los agentes, y quemó el coche. La teoría del accidente se vino abajo cuando un viandante encontró la billetera. Todo apuntaba a un secuestro. El FBI procedió a la toma de declaración de los testigos y Kerry Steiner estaba en la lista al hospedarse en una de las habitaciones del hotel. De hecho, lo interrogaron en 2 ocasiones, pero los investigadores le dejaron marchar por su apariencia de buen tipo. El asesino aprovechó la coyuntura para desviar la atención de los investigadores con distintas pistas. Les dio la ubicación del coche y, cuando llegaron, se lo encontraron calcinado, con 2 cadáveres en el maletero y con un mensaje grabado en el capó que decía, «Tenemos a Sara». El criminal utilizó dicho nombre porque era el que Julie le había dicho antes de morir. Lo que no sabía Kerry es que ella le había mentido. Última víctima. 6 días más tarde, la policía recibió una nota con un mapa dibujado con la localización del último cuerpo, el de Julie. Tuvimos diversión con esta, se podía leer. Nuevamente, el autor de los asesinatos trataba de confundir al FBI y mientras seguían dando palos de ciego, Kerry volvía a actuar. El 21 de julio de ese mismo año, el manitas escogió a su cuarta víctima, Joa Armstrong, una naturalista, de 26 años, que trabajaba en cursos de educación en el parque de Yosemite. La mujer, residente en una cabaña próxima a la reserva, parecía estar sola cada vez que entraba y salía al exterior, circunstancia que usó Steiner para raptarla y llevarla en su coche a un lugar apartado. Durante el trayecto, Joa pudo escapar saltando del vehículo en marcha, aunque el asesino logró alcanzarla. Como en anteriores asesinatos, violó y decapitó a su víctima, y abandonó su cuerpo en una pista forestal. La desaparición de la naturalista hizo saltar las alarmas y la policía comenzó a buscarla. La primera parada fue el domicilio de la joven, allí descubrieron signos evidentes de lucha y huellas de neumáticos. Además, uno de los testigos afirmó haber visto un coche azul el día de autos.
Las pesquisas condujeron hasta una colonia nudista, al norte de Yosemite, lugar donde solía refugiarse Steiner. En cuanto el asesino vio a los agentes, en especial a Jeff Rinek del FBI, levantó los brazos y se entregó. Una vez detenido, Kerry confesó pormenorizadamente los 4 crímenes. Soy culpable, yo maté a Carol Sund, Julie Sund, Silvina Peloso y Joa Armstrong. Lamento que ellas estuvieran donde estuvieron. Desearía que me hubiera podido controlar a mí mismo y no hubiera hecho lo que hice, se justificó. Según sus propias palabras, todo en él era irónico, porque amo la vida tanto y estar con mis amigos maravillándome de la naturaleza, y al siguiente minuto es como que puedo matar a todo el mundo en la faz de la tierra. Eso me tortura, va y viene. Como un partido de tenis. De hecho, Steiner aseguró en una entrevista que, de no haber sido arrestado, hubiese continuado asesinando hasta que me apresaran o me suicidara. En julio de 2002 se inició el juicio contra el denominado asesino de Yosemite, acusado de 4 asesinatos en primer grado, si bien él se declaró inocente alegando sufrir varios trastornos psicológicos. A lo largo de la vista judicial declararon 55 testigos, los investigadores policiales del caso, además de los psiquiatras y psicólogos que evaluaron al detenido. Pese a que algunos especialistas afirmaron que Kerry Steiner sufría de autismo leve o de otros trastornos como el obsesivo-compulsivo, la pedofilia o el exhibicionismo, el fiscal principal, George Williamson, echó por tierra esa teoría. El letrado calificó al criminal de astuto, frío y calculador, y de no albergar en el rasgo alguno de locura, mientras perpetraba las violaciones y los asesinatos a las víctimas. El 26 de agosto, el jurado, compuesto por 9 hombres y 3 mujeres, encontró al acusado culpable de asesinato en primer grado. Una vez emitido el veredicto, los familiares de las víctimas se abrazaron entre lágrimas. Ya no podrá lastimar a más chicas, dijo la madre de Carol. Pero todavía quedaba por conocer la pena que le impondría el juez Thomas Hastings del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara. Esta llegaría el 12 de diciembre de 2002. El magistrado de la corte se mostró tan conmocionado por los detalles, horrendos y devastadores, del caso, que incluso llegó a derrumbarse y salir precipitadamente de la sala unos minutos para recomponerse. A su regreso, Hastings terminó de leer la sentencia que condenaba a Kerry Steiner a morir por inyección letal. Pero para el marido de Carol y padre de Julie, Jens Sund, ese castigo no era suficiente. No había nada que pudiese calmar su rabia y enojo. Tras ser condenado a muerte, Steiner fue trasladado al corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín, en California, a la espera de ser ejecutado. Sin embargo, un tribunal dictaminó en 2006 que la inyección letal iba en contra de los derechos humanos y, desde entonces, las ejecuciones están suspendidas. Aún así, al asesino de Yosemite espera ese día con serenidad, porque significa que puedo morir con la conciencia tranquila. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.